el día de hoy les voy a predicar bajo un tema que yo he titulado El Cristo que vive en mí. Ese es el título de la prédica del día de hoy, el Cristo que vive en mí. ¿Por qué deberíamos de saber o de analizar cuál es el Cristo que vive en mí? De alguna manera le he pedido a Dios sabiduría para que me permita enseñarles a todos ustedes la importancia de identificar cuál es el Cristo que está viviendo dentro de mí. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las personas creen, siguen y permiten que viva dentro de ellos el Cristo de los libros, el Cristo de la teoría, el Cristo de las tradiciones, el Cristo que mis padres me hablaron, o el Cristo que el pastor predica. Mucha gente cree en ese Cristo, mucha gente sigue a ese Cristo, mucha gente además tienen viviendo a ese Cristo, a los libros, al de la teoría. No tienen en ellos a un Cristo vivo, a un Cristo real, a un Cristo de experiencia, a un Cristo de día a día. No tienen a la persona viva, resucitada en el corazón de ellos. Y yo le pedí a Dios sabiduría y le decía: Señor, permíteme enseñarle a tus hijos que ellos deberían de estar siendo guiados por el Cristo resucitado que debería estar habitando en el corazón de cada uno de nosotros, y no por el Cristo de la teoría, de los libros, de las tradiciones, o incluso el Cristo que predica el pastor. ¿Por qué razón? Porque hay personas que pueden estar aquí sentadas por semanas, por meses o por años incluso, y estar creyendo y siguiendo al Cristo que predica el pastor, pero no tienen ninguna experiencia con ese Cristo. Es decir, es un Cristo de libro, es un Cristo de teoría, es un Cristo escrito, transmitido por alguien más, pero no es un Cristo que yo he experimentado, no es un Cristo que yo he vivido todos mis días, no es un Cristo que camina conmigo. Y hoy quiero enseñarles esta diferencia con un solo personaje de la Biblia. Un personaje que por 3 años, uno de los discípulos que por 3 años caminó con Cristo, estuvo en la escuela de Cristo, siguió a Cristo, pero era un Cristo de teoría. No era el Cristo vivo, no era el Cristo real, no era el Cristo resucitado. Sin embargo, cuando resucita Cristo, entonces este personaje empieza a permitir que en su corazón ya no siga viviendo él mismo, sino que sea Cristo resucitado viviendo en él. Y al final, el evangelio es precisamente eso. La voluntad de Dios es que nosotros le podamos permitir a él vivir en nuestro corazón y no seguir viviendo nosotros mismos en ese corazón. Siempre fue esa la voluntad de Dios, y siempre ha sido esa misma lucha que Dios ha tenido con el corazón de los seres humanos. En alguna ocasión dijo Dios: voy a cambiar la naturaleza de su corazón y les daré un corazón nuevo. En alguna ocasión dijo a través de un profeta: haré que mi Espíritu Santo habite en ustedes. A Adán y a Eva, desde el mismo principio de la creación, les dio su palabra para que habite en el corazón de ellos. El verbo es la palabra. El verbo se hizo carne, el verbo es Cristo, el verbo debe estar en nosotros. La palabra de Dios debe estar en nosotros. Y le dio la palabra a Adán y a Eva y les dijo: del centro del huerto del árbol no deberían de comer. Un solo versículo por guardar de la palabra de Dios. Y no lo cumplieron. ¿Por qué no cumplieron ese versículo de la palabra de Dios? Porque en ellos, en Eva y en Adán, se manifestó y se mostró el que en realidad vivía dentro de ellos, que era ellos mismos, su propio pensamiento, su propio razonamiento. Así que, hermanos, a lo largo de la Biblia vemos esta lucha de Dios de tratar de él habitar en nuestro corazón, y no seamos nosotros mismos habitando en nuestro propio corazón. Así que el personaje del que les voy a hablar es Pedro. Y en 3 años que estuvo en la escuela de Jesús, vamos a entender cómo inició el ministerio de Pedro, cómo conoció al maestro. Y se van a dar cuenta que la misma manera que él reaccionaba cuando lo conoció, 3 años después, y aún a pesar de pasar por la escuela de Jesús por 3 años, con el mejor maestro que pueda haber tenido, 3 años después vuelve a reaccionar de la misma manera. ¿Cómo? Anteponiendo su razón antes que la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia
en el libro de, abran su Biblia en el libro de Lucas. Y ese es el error que la mayoría de las personas cometemos. Poner en un lugar más importante nuestra propia razón que la palabra de Dios. Hay gente que cree la palabra, hay gente que lee la palabra, hay gente que predica la palabra, pero su razón siempre es más importante que la misma palabra de Dios, que ellos leen, estudian y a veces hasta predican. Y la intención de Dios es cambiar todo eso en nosotros, cambiar nuestros pensamientos, nuestra razón, dejar de vivir nosotros en nuestro propio corazón, para que pueda Él vivir en nuestro corazón. Vamos a la palabra de Dios, Lucas capítulo número 5, lo vamos a las pantallas por favor, versículo número 4 en adelante. Jesucristo acaba de predicar a una gran multitud, termina y sube a la barca de los discípulos, y en esa barca les dice que vayan un poquito hacia adentro. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Vamos a hacer una pausa ahí. Vean, este tipo de personas que a veces, yo sé que usted ha conocido a muchos, este tipo de personas que usted les pide algo, que hagan algo, puede ser personas que conozca de su trabajo, puede ser a veces sus hijos, se les pide hacer algo y primero le rezongan, le dicen su opinión, le dicen sus razones y primero le dicen un montón de cosas. No, pero es que hemos estado toda la noche, hemos trabajado duro, ya lo intentamos. Primero dan todas sus razones y después de dar sus razones, pero lo haré, y lanza la red. Y cuando lanza la red, pero en tu palabra echaré la red, dijo Jesucristo, en tu palabra echaré la red. Iglesia, ese Pedro es un reflejo claro, es una imagen clara de nosotros. Ustedes conocen personas que siempre que usted los encuentra andan rezongando, andan anteponiendo sus razones, ¿verdad? Que han conocido, o a veces hasta sus hijos, ¿sí o no? A veces hasta su esposa, su esposo. Primero dan todas sus razones, ¿verdad que sí? Después de dar sus razones, caen en razón. Pero primero dan sus razones. Bueno, ese era Pedro, y es un reflejo de nosotros. Pedro primero dice: Señor, hemos trabajado. Primero se deja llevar por su pensamiento, por su lógica, por sus experiencias, por lo que él conoce. Y ese es el error que la mayoría de las personas cometen, y por eso no permiten que el Cristo vivo esté morando dentro de sus corazones. Porque más importante que la palabra y la presencia de Dios es lo que ellos piensan. Más importante que la palabra y la presencia de Dios es lo que yo deseo, es lo que yo quiero, es lo que a mí me gustaría, es lo que quiero obtener, es lo que quiero sentir, es lo que quiero conseguir. Y así, hermanos, las personas van siguiendo a un Cristo de libros, a un Cristo de teorías, a un Cristo que predica el pastor, pero que ellos no lo tienen en su corazón, porque lo que tienen en su corazón reinando es su razón, sus deseos, sus pensamientos, en un corazón ególatra, egoísta. Y hoy les quiero enseñar que continuamente tenemos que estar haciendo un análisis de quién es el que está viviendo en nuestro corazón. Así empieza el ministerio de Pedro: pero en tu palabra lo echaré. Primero rezongó, primero dijo sus razones, primero dijo que estaba cansado, que toda la noche lo había intentado. En pocas palabras dijo: no tengo ya ni ganas de hacerlo, pero pues solo porque tú dices, ahí va. Y la lanza. Siguiente versículo, vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y estamos en el libro de Lucas capítulo número 5, versículo 4 en adelante. Es esta historia, una historia interesante que nos refleja a nosotros. Yo quiero que ustedes se vean reflejados aquí. Y esta vez, cuando la lanzó en el nombre de Jesús, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor,
aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres, o te haré pescador de hombres. Es lo que la palabra de Dios dice. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Iglesia, esto es súper importante. Así inicia la carrera de Pedro en el Evangelio. Así, con su forma de ser. Así, dejándose llevar por sus pensamientos, dejándose llevar por su razón, dejándose llevar por su conocimiento, por lo que él sabe. El tipo era pescador. El tipo no era la primera vez que pescaba, llevaba años haciéndolo. Conocía exactamente cómo pescar. Sabía qué hora del día era el mejor momento para pescar. Sabía cuándo los pececillos salían afuera porque tenían hambre. Sabía cómo era la manera de capturarlos. Lo había intentado toda la noche. Por su experiencia, por su conocimiento, por lo que él sabía, le respondió a Jesús: no, Señor, lo hemos intentado ya toda la noche y no ha habido nada, pero echaré la red en tu palabra, solo porque tú le dices. Iglesia, y esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Va a haber muchas cosas que nosotros no querremos hacer, pero que porque Él lo dice, es importante que lo hagamos. Va a haber otras que no querremos dejar de hacer, pero porque su palabra lo dice, tenemos que dejarlo de hacer. Y yo quiero que anoten el primer punto que quiero compartirles en el día de hoy. Y el primer punto es fácil renunciar a todo. Pedro dejó sus redes, Pedro dejó la barca, Pedro dejó sus ropas olorientas a mar, a pescado o atún. Yo no sé qué era lo que, bacalao, yo no sé qué era lo que pescaban exactamente, pero dejó todo allá. Es fácil renunciar a todo y dejarlo atrás, pero siempre tratamos de retener nuestra propia razón. Y es con lo que más lucha Jesucristo, es con lo que más lucha el Dios del cielo. Dejamos todo, dése cuenta. Podemos dejar el alcohol, fácil, ningún problema. Podemos dejar las drogas, el cigarrillo. Podemos dejar la fornicación, el adulterio. Podemos hacer algo que es tan difícil: dejar la avaricia, la codicia y empezar a diezmar. Podemos dejar casi que lo que sea, pero lo último que queremos dejar es nuestra razón, es nuestra lógica, es nuestro entendimiento, el razonar las cosas como nosotros pensamos, el razonar las cosas como nosotros creemos. Ese es el peor error. Y por eso que en esta prédica quiero que te asegures que el Cristo que vive en ti no es un Cristo de libros, no es un Cristo de teoría, sino que te asegures que el Cristo que vive en ti es el Cristo vivo, el resucitado, el que todos los días está contigo, el que te guía, el que se ve y se nota que vive dentro de ti, el que las personas se den cuenta que ya no eres tú, sino que es Cristo viviendo dentro de ti. Me dicen amén, iglesia. Así, con esto quiero que te des cuenta lo difícil que es dejar nuestra razón, nuestra lógica, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra manera de pensar y de reaccionar. Solo para que te des cuenta lo complicado que es, para que hoy reconozcas y determines: yo no quiero ser como Pedro, que siempre pensaba tener la razón. A ver, parejitas que están por acá, matrimonios, ¿es usted de las personas que cuando discuten o pelean siempre piensa tener la razón? Esa pregunta dolió, ¿verdad? ¿Sí o no dolió? ¿Sí o no dolió esa pregunta? ¿Es usted de las personas que cuando discute con su pareja piensa usted tener la razón? Bueno, es muy probable que su Cristo sea uno de libros y no el Cristo vivo. Es muy probable que usted sea igual que Pedro, el Pedro antes de Cristo resucitado. Vean, así inició la carrera de Pedro, así conoció a Jesús, así cayó de rodillas.
Oh Señor, apártate de mí, soy pecador. Ahí reconoció que la palabra de Jesús tenía más poder que su razón. ¿Aprendió? No. 3 años después, en el último día de Jesucristo en la tierra, antes de ser crucificado, Cristo les dice a sus discípulos: de cierto les digo que ustedes se escandalizarán de lo que me harán y me abandonarán. Y Pedro reacciona con su razón, con su conocimiento. No, Señor, vean, la palabra de Dios le estaba diciendo: me abandonarán, se escandalizarán. Si Dios dice que eso va a suceder, entonces ¿va a qué? Va a suceder. Si Dios dijo me van a capturar, lo iban a capturar. Si Dios dijo echa la red y sacarás, sacarán. Todo lo que Cristo dijo sucedió, todo. Cristo ahora le estaba diciendo: se escandalizarán y me abandonarán. ¿Usted piensa que Pedro lo aceptó? No lo aceptó. Pedro aceptó su razón. No, maestro, ¿cómo se te ocurre? Yo iré contigo a la misma muerte. O sea, era más importante lo que él pensaba. Era más importante tener la razón que darle la razón al Dios del cielo. Por eso yo le preguntaba: cuando usted discute, ¿es de las personas que siempre piensa tener la razón y siempre pelea por hacer ver que usted está en lo correcto? Es igual de necio que Pedro, permítame decirse, con toda la elegancia del mundo. ¿Cómo es usted? ¿Piensa siempre tener la razón? Bueno, Cristo no solamente le estaba diciendo que se escandalizarían. En alguna ocasión le dijo: muchachos, es necesario que yo padezca y que sufra mucho de los ancianos y de los maestros de la ley, y me crucificarán y resucitaré al tercer día. Si eso está diciendo el maestro, y si está diciendo es necesario y así sucederá, ¿ustedes creen que Pedro dijo: bueno, Señor, pues ora por nosotros y ahí estaremos? ¿Usted cree que, sabe qué fue lo que dijo? Señor, no lo hagas. Y Cristo le respondió y le dijo: no mueras. Cristo le respondió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro, una vez más, anteponiendo su razón, su lógica, su pensamiento ante la palabra de Dios. Hermanos, ¿saben por qué ustedes muchas veces no pueden llevar una vida poderosa todos los días? ¿Saben por qué? Porque ustedes viven conforme a su razón. Ustedes no viven conforme a la palabra de Dios. Cada que yo salgo de mi casa, salgo caminando en las promesas de Dios. Este será un día maravilloso. Este es el día que el Señor creó. Me saciaré de su misericordia. No lo merezco, pero Él me ama. No lo merezco, pero soy su hijo. No lo merezco, pero soy salvo. Él me perdonó. Yo camino con eso. Yo toco puertas, iglesia, se me abren. ¿Sabe por qué razón? Porque yo le creo a la palabra de Dios. Tengo mis pensamientos, claro. ¿Y qué hago con ellos? Los desecho. Mis pensamientos dicen un montón de barbaridades. Mis pensamientos dicen: no puedes, no lo vas a lograr. Mis pensamientos dicen: te vas a enfermar. ¿Sabe por qué Dios quiere que nosotros desechemos nuestra razón y nuestros pensamientos? Es ahí por donde las personas se enferman, les entra la brujería, les va mal, fracasan. Es ahí donde todo sucede. Las enfermedades, claro, hay algunas enfermedades que son causadas de forma fisiológica por el cuerpo, pero la mayoría de ellas entran por la mente. Las brujerías entran por la mente, por los pensamientos. Los fracasos, hay personas que ni han empezado y ya van fracasando desde el pensamiento: es que me va a ir mal. Pues entonces, ¿para qué lo haces? Si ya vas con el pensamiento de que te va a ir mal. Por eso es que tenemos que desechar nuestro pensamiento, porque si lo ponemos por encima de la palabra de Dios, no podremos vivir una vida poderosa. Pedro no podía vivir una vida poderosa mientras que dentro del corazón de Pedro estuviera viviendo Pedro. Y entonces le dice al maestro una vez más: no, Señor, yo iré contigo aún a la misma muerte. Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. No, maestro, yo iré contigo aún a la misma muerte. O sea, le estaba diciendo mentiroso a Jesús y a su palabra, porque le dijo: tú me vas a negar.
Todas las veces que Cristo dijo algo sucedió, porque es la verdad, porque es la palabra de Dios. Pero cuando una persona pone más importante lugar su propio pensamiento y razones que la palabra de Dios, esa persona lo que tiene es a un Cristo de teoría. Puede venir a la iglesia que todos los domingos, pero está siguiendo a un Cristo de teoría. No está siguiendo o no tiene en su corazón al Cristo vivo, al Cristo real. Me dicen amén, iglesia, al Cristo resucitado. Pongan punto número 2. Esto es importantísimo. Antes de que lo anoten, les voy a decir por qué. Porque tenemos que, mire, así. Ponga en esta figura. Dejamos todo, dejamos redes, dejamos barcas. Él dejó su estabilidad, su seguridad. Él tenía una familia, él la sustentaba con su oficio de pescador. Lo dejó todo, dejó sus redes, dejó su barca, dejó sus vestimentas de pescador, lo dejó todo. Pero no dejó su razón, no dejó sus pensamientos, no dejó su orgullo, no dejó su ego, no dejó todo lo que habitaba dentro de él. Y la palabra de Dios, él siempre la tenía acá abajo, siempre. Y lo que Dios pretende es que sea al revés, que primero tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón y después tengamos nuestro razonamiento o nuestro entendimiento. ¿Por qué Dios desea esto? Porque en nuestros pensamientos no hay ningún poder. El único poder que hay y el canal que hay, o quien tiene un canal hacia nuestro corazón por medio de los pensamientos, es el diablo. Es el único que tiene un canal, una vía para hablarnos. Por eso Dios espera y quiere y pretende que aprendas a desechar tus pensamientos y aceptar su palabra, por más ilógica que ésta sea, por más absurda que ésta parezca. Lo que pasa es que nosotros estamos diseñados para pensar así. Miren, por las experiencias de pequeños, 4 años de edad, metemos la mano al fuego, quema. ¿La vuelven a meter? No. ¿Por qué no la meten? Porque ya ahora saben que quema, ¿verdad que sí? Cuando alguien ve fuego, lo lógico, la razón, lo natural es que digamos, me va a quemar. Pero los hebreos que les dijeron que los iban a meter a un horno de fuego, no se dejaron llevar por lo lógico, no se dejaron llevar por su experiencia acerca del fuego, ni por la razón que les decía que el fuego quemaba. Ellos contestaron y dijeron, aún ahí el Señor puede estar con nosotros. Y los metieron al horno de fuego y el Señor estuvo con ellos y no se quemaron, porque ellos lograron poner su pensamiento, la lógica y su razonamiento en segundo lugar y creerle a la palabra de Dios, poniéndola en primer lugar, donde les decía que Él estaría con ellos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No podemos vivir una vida poderosa si seguimos conectados con la palabra, con nuestros pensamientos. Hay que bajarla y empezar a vivir por la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios quiere esto? Pongan el punto número 2. Porque el poder de Dios, ¿saben dónde está el poder de Dios? ¿Quieren que se los diga? El jueves pasado yo tenía una clase y les hablaba y me preguntaban acerca de la salvación, cómo se efectuaba la salvación. Y me decían, solamente con creer en Cristo. O sea, ¿qué poder hay en eso? Me decían las personas. ¿Qué poder hay en eso? No, ahí no hay poder. ¿Saben dónde está el poder? El poder de Dios, anoten número 2. El poder de Dios está en su palabra. Pero ojo, su poder solo se manifiesta cuando alguien cree esa palabra y la obra. Les voy a poner un ejemplo. El poder de Dios está en su palabra. Y por eso Dios quiere, para vivir una vida poderosa, es que tenemos que poner la palabra de Dios por encima de todo argumento, por encima de toda razón, por encima de toda lógica, por encima de todo orgullo y todo ego. Poner la palabra de Dios por encima de todo. ¿Cómo se logra eso? Venciendo la lógica, venciendo nuestro razonamiento, etcétera. Pero Dios quiere que la pongamos en primer lugar, la palabra, porque es ahí donde está el poder de Dios. Puede haber un hogar que tenga una Biblia y la tenga abierta. Aunque el poder de Dios está en la palabra, la Biblia no espanta a los demonios. Puede una persona tener 30 Biblias abiertas, Salmo 91, Salmo 23 y todos los demás salmos que lo quieran abrir. Puede tener 2 por cada cuarto, una en el baño, otra en la cocina, otra en la sala, y pensar y decir, así estaré asegurado. La palabra de Dios, el poder de Dios está en la palabra, pero solo se manifiesta
Cuando la persona lo cree y lo obra. Porque ahí la palabra sola no hace nada. El diablo no le teme a la Biblia. Incluso conoce muchos versículos más que nosotros. Y no le da ningún temor. Lo que le da temor es cuando el creyente cree esa palabra y la obra. Cuando le dice Dios, tira la red, y la persona tira la red. Cuando Dios le dice, yo voy contigo todos los días, y esa persona sale creyendo que Cristo va con él todos los días. El diablo tiene temor cuando una persona cree que ya no es el mismo el que vive en él, sino que es Cristo viviendo en nosotros y lo manifiesta. Iglesia, lo que Dios espera y quiere es que le permitan ustedes vivir a Él en el corazón de ustedes, pero no al Cristo de la teoría de los libros, sino que le permitan al Cristo resucitado, al Cristo vivo. ¿Me dicen amén, iglesia? Vamos entonces rapidito. Voy a dar la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 5. Libro de los Hechos capítulo 3 versículo 5. Vamos a ver la diferencia de Pedro cuando entonces el Cristo resucitado, el Cristo vivo, empezó a habitar en el corazón de Pedro. Dense cuenta de algo. Este Pedro, y es a lo que Dios quiere llevarnos a nosotros, Pedro es un reflejo de nosotros. Pedro es un reflejo de nuestra naturaleza. Pero Pedro no quedó siendo así. Pedro fue transformado. Y ven lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo número 3. Estaban pasando por el templo de la Hermosa. Había un paralítico allá afuera de ese templo. Y dice la Biblia, el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero de parte de ellos. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Iglesia, este Pedro ya no era el Pedro que en el corazón de él vivía el viejo Pedro. Este Pedro ya era otra naturaleza. Este Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. No era Pedro. Era en el corazón de Pedro viviendo el Cristo resucitado. Tan es así que la Biblia dice más adelante que cuando Pedro pasaba, solamente su sombra era necesaria para que los enfermos se sanaran. ¿Por qué? Porque la sombra de Pedro no era Pedro, era Cristo vivo y resucitado viviendo dentro de Pedro. Y eso es lo que Dios quiere lograr en cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes vienen aquí a la iglesia para que yo les diga, ustedes recibirán bendición y serán ricos, y ahí todos dirían amén, aleluya, y gritarían y aplaudirían. Pero hoy les tengo que decir una verdad más importante. Más que enriquecerlos y engrandecerlos, Dios quiere más bien disminuirlos para que ustedes sean menos en su corazón y para que le permitan a Él brillar por medio de ustedes y su carácter se vea reflejado a través de ustedes. Su carácter sea transmitiéndose a las demás personas. ¿Quién es el Cristo que vive en ti? Apunta del versículo, el punto número 3, rapidito. Vamos al punto número 3. En el corazón de Pedro, el Pedro poderoso, no el primer Pedro, en el corazón del Pedro poderoso vivía el Cristo resucitado. ¿Cuál es el Cristo que vive en ti? ¿El Cristo de la teoría? ¿El Cristo platicaron? ¿O el Cristo resucitado? El que está todos los días ahí contigo. Iglesia, ¿cómo yo puedo saber? Pastor, ¿cómo puedo saber que el Cristo vivo está dentro de mí? Fácil, tú vives una vida poderosa si el Cristo resucitado está en ti. Tú no vives una vida en angustia. Tú no vives si Cristo está en ti, tú no vives una vida en desesperanza, una vida en amargura. Tú no vives una vida en continuo odio, enojo, rechazo. Tú no vives una vida así. Cuando el Cristo resucitado vive en ti, vives una vida llena de paz. Disfrutas todos los momentos de tu vida. Cada día es un milagro. Cada día ves su poder manifestándose. Cada día ves
que vale la pena la vida y vale la pena vivirla y vivirla al máximo. Te voy a dar 3 indicadores en este último punto para que analices si el Cristo que vive dentro de ti es de la teoría o es el Cristo resucitado. ¿Cuáles son 3 indicadores, pastor, que me permiten saber si Cristo vivo está en mi corazón? Número 1, la manera en la que hablas. Ese es un indicador importantísimo para saber. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tú hablas? Si tú hablas vida, si tú hablas bendición, si tú hablas amor, si tú hablas paciencia, si tú hablas misericordia, es seguro que Cristo está dentro de ti viviendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si lo que tú hablas es desesperanza, es tragedia, es coraje, es enojo, es rechazo, es orgullo, es estar continuamente presumiendo, continuamente hablando de ti y de ti y de ti. Hay personas que hablan tanto de ellos, que son tan chocosas, que uno no quiere ni estar cerca de esas personas. Solo se la pasan hablando de ellos, solo se la pasan mostrando qué hacen ellos. No muestran lo que puede hacer Dios, pero muestran lo que pueden hacer ellos. Pedros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pedros. La manera en la que hablas es un indicador para saber si el que vive en ti es el resucitado o el de la teoría. Amén o ay, ay, ay. Amén o ouch. La manera en la que hablamos. Primer indicador. Segundo indicador importantísimo: la manera en que pensamos. ¿Cómo pensamos? Hace un tiempo les hablé de que todos tenemos una columna izquierda. La columna izquierda se refiere siempre a lo negativo de la vida. Por eso los gobiernos de izquierda son los negativos, son los comunistas, ¿no? Siempre todo lo que relacionamos con la izquierda lo relacionamos a lo negativo, a lo que no conviene. Nuestra columna izquierda está llena de pensamientos negativos. Todos la tenemos, la columna izquierda. Pero algunos, su columna izquierda es una lista interminable. Algunos otros tienen una columna izquierda más corta, más reducida, pero todos la tenemos. La tarea es reducir la columna izquierda, depurarla y desintoxicarla, porque terminará envenenándonos. En la columna izquierda están nuestros pensamientos que no nos atrevemos a decir. ¿Qué piensas de los demás? Cuando una situación se da, cuando alguien se te queda mirando de cabeza a pies, ¿qué piensas? ¿Piensas lo mejor de la persona o piensas lo peor? ¿Piensas envidioso, odioso, que me ve, que necesita de mí? ¿O piensas, probablemente está mirando a Cristo dentro de mí, probablemente transmito paz, probablemente transmito bendición? ¿Cómo piensas de la persona? La manera en la que piensas determina, o es un buen indicador de cuál es el Cristo que está en tu corazón. Cuando te dicen no a una puerta que estás tocando, un empleo que estás buscando, un contrato que estás tratando de firmar, y te dicen no, ¿cómo reaccionas? Ese es el tercer indicativo. ¿Cómo juzgas a las personas, a las situaciones, a la vida? ¿Cómo juzgas? Piensas y dices, sabía, siempre tengo mala suerte, a mí no se me da nada bueno. O piensas y dices, esta puerta no era para mí y Dios sabe por qué, pero tiene una mayor y la voy a ir a buscar, porque Él no me va a dejar de bendecir, porque soy su hijo. La manera en la que piensas, la manera en la que hablas, la manera en la que piensas y la manera en la que juzgas son indicadores perfectos para saber quién es el que habita dentro de ti. ¿Qué sientes cuando a alguien le va mejor que a ti? Amén, ouch o ay, ay, ay. ¿Qué sientes? ¿Qué emociones pasan cuando a alguien le va mejor que a ti? Que según tu razonamiento no debería de ser así. No debería de irle mejor a esa persona, según tu razonamiento. Pero Dios quiso bendecir a esa persona. ¿Qué sientes?
ardor, dolor. Ouch, mejor ya le paramos, ¿verdad? Ya veo algunos así como, híjole, pastor, me está haciendo ver que mi Cristo es el de la teoría. ¿Cuál es el Cristo que vive en ti? ¿Sabes? Con el ejemplo de Pedro te quiero llevar una sola cosa. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que le permitas a Él habitar en tu corazón y empieces a manifestar su carácter. Solo esas personas pueden llevar una vida poderosa. ¿Sabes? A esas personas ni tienen que buscarlo. Dios les da un montón sin estar buscando. Dios se encarga de ellos, porque lo único que han hecho es permitirle a Cristo habitar y vivir dentro de sus corazones. Hoy, a propósito, traigo esto. Lo compré hace mucho, pero apenas me lo pongo. Yo sé que no lo ven, pero dentro hay algo pequeño, tan insignificante que ni siquiera lo ven, para recordarme algo. Mi razón, mis pensamientos, mi conocimiento, todo lo que sea puede ser grande, pero nunca tiene el poder que esto tiene. Es una semilla de mostaza. Cristo dijo que si solo creemos en su palabra así, tendremos el poder de que una montaña se mueva. El poder de Dios está en su palabra, pero solo se manifiesta en aquel que la cree y la pone en obra por encima de su razón y por encima de su pensamiento. El deseo de Dios es que ustedes le permitan a Él vivir dentro de su corazón. Que cuando hablen la gente escuche hablando a Jesús. Que cuando caminen la gente vea caminando a Jesús. Ya no era la sombra de Pedro, era Cristo el que caminaba dentro de Pedro. El apóstol Pablo también concluyó y dijo: porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la voluntad de Dios es que usted permita que sea Él habitando en su corazón y no le permita sus pensamientos orgullosos, analíticos, sus pensamientos odiosos, malvados en contra de los demás, envidiosos y codiciosos. No son esos los mandamientos del Antiguo Testamento. No es todo eso lo que Dios no quiere que esté en nuestras vidas. Pero ¿saben una cosa? A veces está más vivo nuestro corazón, nuestros deseos arrogantes y orgullosos. Y es lo mismo que estamos transmitiendo a nuestros hijos. ¿Cuál es el Cristo que está viviendo en ti? ¿Cuál es? ¿Es el Cristo vivo? Vamos a hacer ese análisis. Pónganse en pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle y decirle: Señor, es verdad. Oye, 10 años caminando en la palabra, 10 años asistiendo a una iglesia, y hoy acabo de descubrir que el Cristo que yo tenía era el Cristo de papel, de teoría, de libros. Pero no te sientas mal. Pedro pasó 3 años con el mejor maestro y seguía pensando igual, hasta que se encontró con el Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado entró en su corazón, pero Pedro se lo permitió. Y Pedro bajó su pensamiento a un segundo nivel para poner al resucitado en el corazón de él. ¿Cómo reaccionas cuando sientes el rechazo de una persona? ¿Cómo reaccionas? ¿Con enojo? ¿Con coraje? ¿Con deseos de venganza? Ese es el Cristo de papel. ¿Reaccionas con amor? ¿Reaccionas con entendimiento? ¿Reaccionas con misericordia? ¿Reaccionas con compasión? Ese es el Cristo vivo. Ese es el Cristo resucitado. ¿Cómo reaccionas cuando tu esposo o tu esposa te reclama? ¿Verdad que es tan importante decirle: Señor, te voy a seguir? Es fácil dejar las redes, es fácil dejar los barcos, pero lo último que la persona quiere dejar es su razón, su orgullo.
¿Por qué no quieren dejar su razón la persona? Porque ahí está su orgullo, porque ahí está su ego, porque cuesta decir lo siento, porque cuesta decir no es como yo creía, porque cuesta decir no tengo la razón. Voy a desahogar mi corazón. Voy a desahogar ahorita. El sábado fui con Lucas al parque. Bueno, con mis hijos, pero andaba con Lucas específicamente. Y me decía, papi, tenía manejándole un carrito, y daba rápido, pum, corría, pum. Y me decía, papi, no avanza. Pero en ese momento yo tenía a Tommy en la bicicleta cargado acá, porque no he comprado su sillita donde debe de sentarse. Traía cargado acá, yo iba en la bicicleta y iba manejando, y Lucas iba y yo iba, y lo traía acá. Mi pensamiento, mi lógica, mi razonamiento dijo, Lucas está celoso. ¿Por qué? Porque Lucas se paraba y decía, papi, no avanza, no avanza. Le doy y no avanza. Y yo seguía avanzando. Papi, decía este niño, y me regresaba. ¿Qué pasa? Y yo le pisaba y sí avanzaba. Entonces me seguía. Papi, que no avanza. Si este niño solo está celoso porque yo voy cargando a Tommy, pensé. Y regresé y le pisé y sí avanzaba el carro. Impresionante. Fueron 3 ocasiones y me vuelve a gritar, y en la tercera digo, si voy y avanza te jalo la oreja. Y fui y el carro avanzó. Le jalé la oreja de lo más fuerte, que no se la arranqué porque la tiene pegada. Y después vi y lo dejé avanzar y me quedé atrás, ya no me fui por delante. Y vi que el carro, la batería del carro estaba palpitando. Solo avanzaba poquito y se paraba. Digo, quiero desahogar mi corazón, porque ese día yo iba manejando y cargué el carro y me dijo Lucas, me jalaste la oreja. Y me dolió mucho. Yo me agaché y le dije, mi amor, perdóname. Yo pensé que tú estabas haciéndote loco. Y le expliqué cómo nuestra razón es tan traicionera, nuestra deducción, nuestra lógica. Pero hubo algo que hice. ¿Me perdonas? Me equivoqué. Todos nos equivocamos. Está bien, papi, me dijo. Es ok. Pero qué difícil es decir lo siento, no tengo la razón, me equivoqué. Pero qué, de verdad, qué satisfactorio es cuando te equivocas y dices, la regué, no tenía que hacer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Señor, no es como yo creía, no es como yo pensaba. Perdóname, Señor. Mi amor, no es como yo creía, no es como yo pensaba. Perdóname. Hijo, perdóname. Nuestros hijos tienen que vernos como seres humanos que cometemos errores, pero que también pedimos perdón, que también reconocemos que nos equivocamos, que reconocemos que fallamos. Iglesia, lo único que Dios quiere y espera es que ustedes sean sensibles a su presencia, es que ustedes tengan al Cristo vivo. No quiere personas religiosas. El salmista David dice en la Biblia que era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Ese hombre tenía viviendo a Dios dentro de su corazón, pero ese hombre reconocía cuando se equivocaba. Ese hombre se ponía de rodillas y gemía y lloraba y le decía, Señor, la regué. Señor, esto no tenía que pasar, esto no tenía que ser. No era como el arrogante del rey Saúl, que siempre creía tener la razón, que siempre se dejaba llevar por su razón, por su lógica. ¿Cuántas veces usted se dejó llevar por su razón, por querer tener la razón? ¿Cuántas veces el orgullo lo manejó? ¿Cuántas veces el ego lo controló? ¿Cuántas veces usted buscó algo porque lo deseaba? ¿Cuántas veces usted impuso su orgullo, su ego, cuando era más fácil decirle, Señor, si tú dices que te voy a negar antes de que el gallo cante,
Desde hoy te pido perdón. Ni siquiera lo he hecho, pero ya te pido perdón. Porque si tú dices, entonces así será. Tenemos que ser sensibles a la presencia de Dios. Tenemos que ser sensibles a que el Cristo vivo sea el que nos guíe y no el Cristo de la teoría. ¿De qué sirve venir a la iglesia y siendo un gruñón como siempre he sido, y maltratando a medio mundo, y odiando a medio mundo, y criticando a medio mundo, y sintiendo dolor porque a otros les va bien? ¿De qué sirve así venir a la iglesia? ¿De qué sirve cargar una Biblia y creer en el Cristo de papel, cuando lo que hago más bien es odiar a los que les va bien, criticar a los que les va mejor que a mí, justificar y decir seguramente le va bien por esto y por esto y por esto, justificando nada más? ¿Qué nos cuesta entender y decir: Señor, mi corazón está abierto a ti, ya no vivo yo, más eres tú el que vive dentro de mí? Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, hoy te quiero dar las gracias por esta palabra. Hoy te quiero dar las gracias porque podemos vernos reflejados en Pedro, Señor, y no lo culpamos. Nuestra naturaleza es así. Siempre queremos imponer nuestra razón. Siempre queremos anteponer nuestras justificaciones. Siempre queremos salirnos con la nuestra. Pero Señor, tantas ocasiones nos dijiste que tomemos nuestra cruz, que renunciemos a nosotros mismos, que muera en mí mismo. Tantas veces nos dijiste, Señor, que nos darías un corazón nuevo, porque no estabas feliz con el corazón que teníamos. No estabas contento con el corazón de Pancho viviendo en Pancho, el corazón de Marta viviendo en Marta, el corazón de Luis viviendo en Luis, el corazón de Rodrigo viviendo en Rodrigo. No era esa tu voluntad. Tu voluntad era que el corazón de Dios viviera en el corazón de Rodrigo, el corazón de Dios estuviera en el corazón de Luis, el corazón, la presencia del Dios vivo estuviera en el corazón de Edwin, de María, de Paco. Señor, no queremos seguir a un Cristo de papel. No queremos seguir a un Cristo de teoría. Queremos seguir a un Cristo vivo. Queremos seguir a un Cristo real. Queremos, Señor, hacer a un lado orgullo, avaricia, codicia, odio, rencor, rechazo. Queremos hacer a un lado todo eso. ¿Cuántas veces caminó con nosotros todas esas sensaciones y pensamientos? Porque los entronamos, porque los pusimos en primer lugar. Claro, porque esos pensamientos estaban bien alimentados, Señor. Estaban bien colocados ahí en el trono. Claro, por eso no se van, porque los tenemos súper alimentados, con tanto orgullo, con tanto ego, con tanto inflarnos a nosotros mismos. Oh Señor, hoy renunciamos a todos esos pensamientos y sentimientos, todos esos deseos de querer ser protagonistas. Hoy renunciamos al deseo de querer ser yo, llamar la atención yo, querer que todos me vean a mí, que todos me atiendan a mí. Hoy renunciamos, hoy morimos a eso, Señor. Queremos que la gente te vea a ti en nosotros. No queremos que vean a Miguel, no queremos que vean a Paco, a Luis. Queremos que te vean a ti en nosotros. Queremos que vean tu amor en nosotros. Queremos que vean, Señor, la esencia de tu carácter en nuestra vida. Que podamos hablar como tú hablarías, que podamos caminar como tú caminarías, que podamos manifestar amor como tú lo harías a las personas. Oh Señor, hoy renunciamos al Cristo de papel para empezar a seguir al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Hoy, Señor, sacamos de nuestro corazón nuestra razón, nuestra lógica, nuestras experiencias, nuestro conocimiento. Hoy los hacemos menos, Señor, para que sea tu esencia más en nuestras vidas. Queremos seguirte a ti, Señor, al Cristo resucitado, al Cristo real, seguirte a ti. Vamos, levanta tus manos hasta el cielo con tus ojos cerrados.
Señor, y hoy queremos renunciar a todo ese orgullo, a toda esa razón, a siempre querer imponer nuestros pensamientos, nuestra razón, siempre estar presumiendo que nosotros, hoy queremos renunciar ya a eso. Cuánto daño le hicimos a nuestros hijos, cuánto daño le hicimos a nuestras esposas, a nuestros esposos, por no aceptar, Señor, que nos equivocamos, que fallamos, por seguir las pisadas del orgullo, las pisadas del ego. No queremos seguir, Señor, de esa manera. Queremos seguirte a ti, al Cristo vivo, al Cristo resucitado. ¿Cuántas personas se alejaron de nosotros porque veían en nosotros el ego, el orgullo? ¿Cuánta gente se alejó de nosotros porque simplemente vieron al orgullo operando nuestro corazón y no al Cristo vivo? Señor, que las personas a partir de ahora vean al Cristo vivo, vean tu carácter en nuestra vida, te vean a ti como se veía en Pedro. Se vea en nosotros tu presencia, se vea en nosotros tu esencia, se vea en nosotros tu carácter, se vea en nosotros tu amor, tu compasión, se vea en nosotros, Señor, tu misericordia. Y en nuestros hijos, Señor, que no se inflen con ego, con orgullo, sino que en ellos se vea también tu esencia, se ve en ellos tu carácter, se ve en ellos la sencillez, se ve en ellos su humildad, se ve en ellos, Señor, personas que no se sienten más que los demás. Oh, Señor, entregamos a nuestros hijos en tus manos. Que se rompa y se destruya su corazón de nuestros hijos, el corazón de cada uno de ellos. Oro por mis hijos. Vamos, comienza a orar por tus hijos, por sus nombres, Señor. Hoy se rompe el corazón de Paola y es el corazón tuyo del corazón de ella. Hoy se rompe el corazón de Lucas y es el corazón tuyo en su corazón. Hoy se rompe el corazón de Tommy y es tu corazón en el corazón de Tommy. Hoy se rompe el corazón de mi esposa y es tu corazón en mi esposa. Hoy se rompe mi corazón y es tu corazón viviendo en el mío, Señor. Hoy despojamos a las tinieblas del canal que tenían de conexión, del poder que ellos ejercían para destruir nuestras vidas a través de nuestros pensamientos, nuestro orgullo, nuestro ego. Hoy renunciamos a ellos en el nombre de Jesús. Hoy queremos que tú brilles en nuestro corazón, que tu presencia se manifieste en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestros juicios. Que tu presencia se manifieste, Señor, a través de nosotros. Perdónanos por todas las veces que no supimos reflejar tu carácter, tu esencia a los demás. Y hoy queremos brillar de verdad, Señor. Hacer brillar tu nombre, hacer brillar tu luz. No nuestra propia luz, la luz tuya, Señor, sea la que brille. Y así como Pedro dijo: no tengo oro ni plata, no soy nada, no tengo nada, no soy nadie, pero Cristo que vive en mí te levante y te sane. Así, Señor, sea nuestro hablar, así sea nuestro vocabulario. No querer brillar nosotros ni hacer brillar nuestro nombre, sino hacer brillar el tuyo, hacer brillar tu presencia. Oh Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Vamos, iglesia, todos en voz alta le vamos a decirle al Dios del cielo: te seguiré, en voz alta. Te seguiré.
Señor. Y de esta manera rompemos el corazón de nuestros hijos, porque creo que ninguno de los que estamos acá está interesado en tener hijos orgullosos, hijos arrogantes. Creo que todos los padres que estamos acá estamos interesados en tener hijos que te amen, hijos que reflejen tu amor, hijos que sean sencillos, hijos que sean humildes, hijos que brillen por la luz tuya y no por la luz de sus nombres de ellos. Oh Padre amado, bendigo a nuestros hijos, bendigo a esta iglesia, bendigo a cada persona que está en este lugar, y entregamos nuestras familias en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor toda la iglesia.